Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, la hora que sea no importa. Estamos aquí una vez más en estos encuentros intercontinentales, interoceánicos, con el programa intercultural internacional Babel Latino. Janet Patricia Sosa como Guara, junto a Jorge Serrano de Descubrimientos, estamos aquí para darles la bienvenida a todos los oyentes y seguidores de Radio Pichincha en nuestro maravilloso país del Ecuador, también a Radio Sensación en Murcia, España, que nos retransmiten, y cuando quieran, ya saben, por Facebook Live o YouTube tienen nuestro canal Babel Latino y también la página de Jorge Descubrimientos. Jorge, bienvenido, y pues agradeciendo siempre a Ricardo Paz, eso es parte de, y también a los técnicos de Radio Pichincha que nos permiten que en este momento estemos en onda. Jorge. Sí, Janet, buenos días, ¿cómo estás? Qué alegría podernos encontrar nuevamente en esta cita de los días sábados. También de parte mía el saludo a los amigos de Radio Sensación en Murcia y también a Radio Pichincha, todo el equipo técnico y periodístico, y a Ricardo, por supuesto, y a todas las personas que semana a semana nos dispensan con su sintonía. Te quiero decir que acá en Quito y en Ecuador ahora tenemos un esfuerzo gigantesco por mantenernos a la moda, ¿no? Y pues, claro, y yo precisamente ahora quería enseñarte cómo es que nos hemos puesto a la moda, mira tú. Con las velas. todo muy romántico. Bueno. Desayuno romántico, almuerzo romántico, cena romántica, porque sí. Todos estamos acá en Ecuador como Diógenes, ¿no? O sea, todos vamos con la lamparita ahí. Increíble, increíble. Ya hemos hablado de esas crisis y la verdad es que duele, pero bueno, también hay que tomarse. Ese es otro de los secretos ecuatorianos o latinoamericanos, que nosotros nos tomamos a veces con un poco de alegría hasta los momentos más difíciles. Lo importante aquí es que este gobierno se acabe, porque no ha querido, como ya lo hemos dicho y como tú lo analizabas la semana anterior, no ha querido invertir, y es por intereses absolutamente de grupo, de empresas, ¿no? Seguramente así dicen que la privatización funciona mejor, pero no es así. El Estado es el que tiene que garantizar. No se olviden, queridos oyentes, quienes nos tienen que garantizar que no falte la luz, que no falte el agua y que no falten los servicios básicos. Pero bueno, Jorge, como hoy estamos con siempre pequeñas novedades, pues vamos a pasar. ¿Cuál va a ser Descubrimientos? ¿Qué descubrimos esta semana? A quienes estamos lejos y también a los ecuatorianos, ¿por qué no? Claro, de eso se trata, de poder encontrarnos con lo que por la cotidianidad se vuelve invisible, pero nada, ahí está. Estuvimos por el sector de San Sebastián en Quito. San Sebastián es un sector que viene construido desde la colonia, desde cuando fue la invasión acá a nuestro continente y entró en nuestro país. Y hay sitios que son muy paradigmáticos y en términos arquitectónicos muy bonitos. Y especialmente su iglesia. La iglesia tiene unos matices de luz y sombras en la noche que son muy lindas, y ahí pudimos encontrar a un vecino del barrio que nos permitió dialogar con él y nos contó que en el campanario suele aparecerse un fantasma que se dice que es de uno de los párrocos del pasado. Y a propósito que junto a la iglesia antes se encontraba el cementerio de la zona. Luego ya no fue cementerio, pero construyeron encima las casas del vecindario. Así que vamos en esa línea de la leyenda, de lo que no está verificado, pero que la gente da testimonio de que ha visto. Qué bien, qué bien. Bueno, te cuento como novedad también que esta semana vamos a abrir un nuevo espacio, que ya lo hacemos porque siempre hay el espacio para hablar con nuestros compatriotas, y compatriotas sean mujeres, hombres ecuatorianos, en cualquier parte del mundo que estén. Pero vamos a abrirle, y todavía estoy pensando en la rúbrica, ya va a salir ahora mismo, Ricardo ya nos dará ideas. Soy de allá. Soy de allá, porque yo siempre digo, nosotros somos de allá, pero somos ya también de aquí, porque los ciudadanos del mundo universales, las fronteras
pero las raíces son las raíces y que somos de allá y que nacimos de allá y que nuestras raíces. Entonces vamos a dar esta vez, voy a tener a René Mansaba, un joven abogado que vive en Madrid, que nos va a dar muchos aportes desde su punto de vista, y también a Pato. Me dijo, preséntame como Pato Moya. Él está en Londres desde hace ya 30 años. Bueno, Londres estuvo también en España, y los dos nos van a hablar de cómo ven desde afuera la situación de crisis y la vida migrante también. Así que, Jorge, con eso y sin más, iniciemos el programa, porque después nos falta el tiempo. Nos vamos entonces a el programa Babel Latino de esta semana. Babel Latino presenta De aquí y allá, ecuatorianos en el mundo. Y estamos con nuestro primer invitado de Babel Latino 252 a Radio Pichincha, pues siempre agradeciéndoles por permitirnos estar con los oyentes y seguidores de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia también, y nuestras redes YouTube y Facebook Live, que va en podcast, por tanto pueden en cualquier momento conectarse para vernos y ya no solo escucharnos. Estoy bastante contenta en este programa porque es para mí un gusto poder presentar a mi invitado, René Mansaba. Gracias por haber aceptado, René. Un joven que lo conocí hace algunos años en Madrid, en estos contextos de idas y venidas, y siempre me ha alegrado mucho tener su compañía, poder conversar, dialogar, tener ese análisis de René. Así que él fue muy joven, ya nos cuenta ahora cuando llegó a España y también su profesionalidad. Así que René, ¿qué puedo decirte? Bienvenido a Babel Latino, y una vez más tenerte con nosotros es para mí un verdadero gusto. Qué agradecido me siento por poder escucharte, por poder compartir tiempo contigo. Repito, gracias por permitirme estar aquí y decir que el placer es mutuo. Por supuesto, todo tiempo que comparta contigo y con las personas que estén al otro lado, pues para mí es un privilegio que puedan considerar que tenga algo que aportar. Siempre intento decir que vaya por delante, que no creo hablar con ninguna verdad absoluta, sino que simplemente voy a dar o voy a intentar dar una opinión sincera de lo que vaya surgiendo, y espero bueno, que esta opinión no suscite ningún tipo de odio, sino que está volcada o está vertida con la intención de suscitar diálogo y, bueno, que podamos conversar, aunque sea en la distancia. De eso se trata, si no, René, si tenemos que hacer solo para, quién sabe, estar en la línea de contentar a alguno, no se trata. Se trata de generar ese tipo de diálogo, ese tipo de visión diversa, que es una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de ti, de decir las cosas con claridad, que a veces no las decimos. Este espacio, yo digo que hay un dicho y una canción que dice no somos ni de aquí ni de allá. Yo siempre digo somos de aquí y somos también de allá. Así que esta vez nosotros somos de allá, ¿no? De ese Ecuador que está lejano. ¿Cómo ves tú la situación? Primero cuéntanos, así sea un poquito, pero cuéntanos de ti. ¿Qué haces? ¿Dónde estás ahora mismo? Y de ahí pasamos directamente a cómo ves este país maravilloso, Ecuador, desde las distancias, ¿no? Considerando también las Ujú. conexiones con nuestras familias. Eh, Bueno, al respecto de quién soy, pues yo creo que muy brevemente podría decir que soy un guayaquileño que nació en Ecuador hace 31 o 32 años, hijo de un albañil y una profesora, los cuales, al igual que muchas personas, en el año 99 tuvieron que tomar la decisión de emigrar. Mi madre era profesora en el sistema público. Todo el mundo sabrá que en esa época pues, hubo una imposibilidad del Estado de pagar sueldos, etcétera. Entonces yo creo que ahí, como la mayoría de personas que tomaron la decisión de salir, pues mis padres también decidieron migrar a España, dado que a su vez, y yo creo que aquí también surgirá ese tema a futuro, pues pudimos hacer eso porque mi abuela había emigrado años antes a Estados Unidos y pudo,
pudo ayudarnos a poder salir de Ecuador. Entonces vinimos aquí a España, o sea, mi infancia, mi adolescencia ha sido como la de cualquier otro migrante. eh, Entrar en un entorno que no es el tuyo, al cual no estás acostumbrado, en un principio eres un elemento extraño, cuesta acostumbrarse, por el camino se pasan muchos fenómenos que son comunes a mucha juventud migrante, la falta de adaptación al entorno escolar, lo cual conlleva fracaso escolar, en muchas ocasiones episodios en los que esa diferencia se puede traducir o esa manifestación de la diferencia se puede traducir en ciertas situaciones de racismo, etcétera. Pero bueno, a pesar de todo eso, y ya por concluir, pues gracias a los esfuerzos de mis padres, y también tengo que decir a mucha gente buena que uno tiene la suerte de encontrarse en el camino, pues logramos, mi familia y yo, pues bueno, sobrellevar esto, el empacar tu vida en una maleta, llegar a un sitio extraño, te acostumbras a vivir aquí y dentro de todo eso, pues hemos conseguido llevar una vida feliz juntos y que creo que es lo más importante. Y hasta ahora, pues creo que nos sentimos realizados como personas, intentando pues todos los días progresar, levantarte por la mañana y trabajar en lo que vas pudiendo para intentar llevar la vida de la mejor manera posible, ¿no? Que yo creo que es un poco la sensación y el objetivo de casi todos los migrantes. Así es, que tienes tu trabajo, tu profesionalidad, has em, logrado, digamos, que no es fácil, porque bien dices, o sea, a veces en el mundo joven migrante se encuentran tantas dificultades que no necesariamente se hacía un estudio, terminaban sus profesiones, o sea, se veían obligados incluso a dejarlo por trabajar, ¿no? En tu caso, Ujú. pues... Sé que trabajas en bufete de abogados, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Yo conseguí, bueno, acabar mis estudios de Derecho aquí en Madrid y, bueno, tuve la suerte, o sea, como todo, cuesta, pero luego tuve la suerte de que pude empezar a desempeñar mi profesión en un despacho de abogados en el que todavía me encuentro. Concretamente yo me especialicé en el área de derecho laboral y por avatares bueno, de la vida profesional también desarrollo temas de derecho deportivo y bueno, en ese sentido pues contento porque ya digo, no es común tener o no todo el mundo puede llegar a tener esa oportunidad de al menos poner el pie en la puerta como se dice y empezar a recorrer el camino profesional de la abogacía y bueno, yo he tenido esa fortuna. Digo, como decía antes, también gracias a muchas buenas personas que confían en ti, te dan la oportunidad y al final yo creo que la vida es eso, ¿no? No es tanto cosas como el talento o algo así que hoy Bueno, en que día también, están... tampoco va bien de Sí, humilde, pero depende también mucho del esfuerzo y la disciplina que cada uno le pone, ¿no? O sea, oh, son sí, por diferentes supuesto. componentes. O sea, sí, hay un componente de saber aprovechar la oportunidad, pero cuando se te abre una puerta, muchas veces quien está detrás y quien la abre es una buena persona que ve en ti algo positivo o al menos tiene la bondad de ofrecerte esa oportunidad, ¿no? Y yo ahí en ese sentido, pues he tenido en mi vida bastante suerte hasta el momento y bueno, lo tengo que agradecer, ¿no? No todo es amargo en la experiencia de un migrante, también muchas personas del lugar a donde vas descubres que hay bondad en todos los sitios. Así es, así es. Sí, no vamos a adentrarnos mucho, pero sé también que estuviste de concejal de Podemos en el pueblo, en la ciudad de Villalba, si no me equivoco, y Ujú, todo eso te ha sí, dado, ya estamos hablando de hace algunos años, pero de un joven prácticamente con unas grandes capacidades para dialogar también, para generar unas propuestas. Pero volvamos al tema que habíamos, por el cual quisiéramos conversar y dialogar esta vez con quienes nos escuchan, especialmente cómo ves la situación del Ecuador, cómo ves estos procesos de crisis que cada día nos están realmente desilusionando cada vez más y a veces uno dice "Es que no me lo puedo creer". ¿Cómo lo ves sí. tú, René? O sea, lo veo, bueno, la situación me parece crítica, como todo el mundo podrá apreciar, más allá de lo que son
estas crisis transitorias que en un momento es la crisis del precio de los combustibles, en otro momento es la crisis de generación eléctrica, en otro momento es la violencia, pero yo creo que en general en Ecuador viene arrastrando una crisis, no sé si podemos hablar de espíritu y eso lo lleva a vivir en una crisis permanente. O sea, al final yo creo que el ecuatoriano está acostumbrado a ver tristemente demasiados episodios negativos en la actualidad de su país. No sé si eso nos hace caer en cierta indolencia, pero al menos desde fuera, la comparativa desde los lugares desde donde residimos y la visión que tenemos desde aquí, del Ecuador, pues hace que sea bastante preocupante, ¿no? La actualidad del país, pero sobre todo saber, o al menos la impresión que yo tengo es que es difícilmente, no sé, posible conseguir un cambio al menos en el corto plazo para revertir pues todas esas situaciones negativas que Ecuador está atravesando ahora. Se hablaba de que uno de los ingresos más importantes que ha habido en el primer trimestre es una vez más las remesas de los migrantes. Lo demás es un deterioro. Y tú decías antes de iniciar el programa, sientes un vacío de todos modos, ¿no? Se siente un vacío político respecto a qué podemos hacer nosotros y a veces nos sentimos un poco impotentes de poder eh, accionar nuestra participación migrante, ¿no? Más de que Ujú, nuestros votos cambian la situación, pero hasta ahí nomás, porque en definitiva hay ecuatorianos y ecuatorianas que están en el Ecuador que marcan lo que podría ser un cambio, aunque no se trata solo de un cambio gubernamental, porque hay una crisis muy fuerte. ¿Cómo sientes tú esa participación, esa posibilidad de participación, si es que la hay? bueno, aquí yo creo que se abriría algo que nos daría horas para hablar. Al final, Así las es. remesas no es nada más que una traducción o una traducción económica de la importancia de los vínculos, ¿no? El amor que sentimos por la familia que todavía queda en Ecuador te lleva a intentar proporcionarle una ayuda económica, el no olvidarte de ellos aunque te encuentres en la distancia, el ser o todavía sentirte parte de una comunidad, ¿no? El migrante es un ser al que es, bueno, por voluntad propia, pero empujado en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, por circunstancias ajenas a él, pues se ve arrancado de esa comunidad, puesto en otra en la que no tiene tantos vínculos. Y yo creo que esa orfandad que puede sentir una persona que quiere cambiar la sociedad hoy en día y no tener un lugar desde el que luchar es bastante parecido a la orfandad que siente una persona que se ve sacada de su comunidad, puesta en otro sitio totalmente extraño y en el que, pues bueno, está todo por hacer, está todo por construir y sabe que detrás, llámese familia, llámese país, pues tienes un grupo, un colectivo de personas que están sufriendo una serie de circunstancias bastante adversas, ¿no? Entonces, en tal sentido, creo que podríamos hacer ahí una equiparación entre la situación de un migrante y el de una persona que ahora mismo en Ecuador se preocupe por el porvenir del país, porque ambos sienten o ambos han experimentado en sus carnes esa sensación de vacío. Entonces, eh, hasta ahí un poco sería el punto de partida, el qué hacer posteriormente para intentar salvar al Ecuador. Bueno, creo que aquí habría que hacer un ejercicio de honestidad tremendo que implica la humildad de saber que muchas veces revestidos de ideología, revestidos de movimientos políticos, asumimos con mucha rigidez una visión del mundo que quizás no siempre sea realizable y eso nos impide dialogar con personas que piensan diferente y eso mutila las posibilidades de construir pues como digo, ¿no? Un panorama o un ecosistema de diálogo en las comunidades que nos unen y poder ahondar en los problemas reales, hablar con sinceridad, porque a ver, o sea, viviendo en una economía basada en el consumo, como en la economía o el sistema económico mundial en el que estamos hoy en día, tenemos que saber que más que como personas o estamos configurados como consumidores, ¿no? Y tanto en Ecuador como en cualquier persona, realizarse en muchas ocasiones está muy, muy relacionado o va mucho de la mano con realizarse como consumidor dentro de este sistema.
Eh, entonces, cuando nos vemos frustrados en esa realización como consumidores dentro de este sistema, es cuando sentimos que estamos en crisis, que nuestra vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. Mucho de eso es lo que nos lleva, nos empuja a emigrar. Y claro, el poder repensar el papel de una persona en una sociedad, el poder repensar el papel de una persona en un sistema económico, creo que es lo que va muy de la mano con la capacidad de poner soluciones encima de la mesa en este panorama. ¿Por qué? Porque podemos hablar transitoriamente de medidas económicas, incrementar el gasto en X partida, crear una refinería para intentar paliar la crisis del combustible, crear una otra hidroeléctrica, una planta fotovoltaica para intentar paliar esta crisis energética, pero al final nuestro país está enmarcado en un sistema de reparto económico en el cual ocupa una posición de despensa, de sector primario, sector terciario como muchos servicios, proporcionar materias primas y eh, eso nos aboca a no tener una gran capacidad de consumo, o sea, no podemos desarrollarnos como consumidores al igual que un país como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, nuestras expectativas económicas se enlazan mucho con nuestras expectativas vitales. Entonces, por no extenderme más, el no poder desarrollarnos como consumidores, creo, en mi opinión, nos está generando este panorama de frustración que te lleva a sentir que no te estás desarrollando como persona y estas situaciones de violencia, sobre todo en la juventud, creo que va muy de la mano con eso, ¿no? Porque al final yo no creo que los jóvenes ecuatorianos están luchando por comer, porque nuestro país tiene comida de sobra. O sea, al final creo que esta crisis de expectativas viene por esa incapacidad por desarrollarse como consumidor, porque no puedes consumir, y no quiero ser simplista, simplemente una opinión de pero sí que creo que los jóvenes ecuatorianos en muchas ocasiones ven totalmente frustrada su capacidad de desarrollar o de tener un plan de futuro, etcétera. Eso los lleva a una frustración de no poder vislumbrar su futuro más allá de un consumo inmediato y en muchas ocasiones muchos deciden lanzarse al dinero fácil, por decirlo así, porque no hay una expectativa de desarrollo vital, un proyecto vital que vaya más allá que intentar consumir cosas que están fuera de nuestro alcance como país y como país en vías de desarrollo o como país pobre incluso. Y, y eso pues creo y volviendo atrás es lo que está haciendo que esta crisis vital de Ecuador sea difícilmente solucionable si hablamos de medidas concretas enmarcadas en un marco ideológico que nos haga pelearnos entre nosotros, sino que yo creo que aquí es necesario una reflexión, un diálogo entre iguales, pero que piensan distinto, con una honestidad brutal de decir qué somos y a qué podemos aspirar para intentar buscar una solución, porque si ahora mismo nos podemos hablar de políticas concretas, bueno, pues o sea, una persona de corte liberal te diría, pues lo que es necesario en Ecuador es liberalizar todos los sectores de la economía. Una persona más adscrita a ideas socialistas diría, bueno, aquí lo que necesitamos es nacionalizar los sectores de producción y ahí lo que hacemos es romper el vínculo y la posibilidad de hablar honestamente de cómo cambiar algo del el espíritu y la filosofía de la sociedad ecuatoriana. De verdad, como dices tú, esto nos daría para una conferencia, que la darías tú, obviamente, porque es así, es una opinión absolutamente honesta, absolutamente de un punto de vista que va mucho más allá de las ideologías, de las propuestas políticas, del hecho de que estamos otra vez en proceso electoral y que tenemos 16 candidaturas, que ya eso es inverosímil en un país de 18 millones de habitantes y de los cuales justamente, te repito, René, yo te invito por eso y te volveré a invitar ya acercándose también los procesos electorales para hablar de esa parte que de un otro modo nos hizo en su momento vincularnos, ¿no? Conocernos y, y transparentar también lo que tú como joven especialmente, porque esa generación joven es la que más puede aportar ahora
con un nuevo pensamiento, ¿no? Es bien difícil analizar desde el punto de vista del consumidor. Como tú dices, generalmente lo hacemos desde el punto de vista ideológico, ¿no? El Estado protege el estado de bienestar o la privatización protege y unos dirán lo uno y otros dirán lo otro. En un país pobre donde sea el un camino o el otro, no deja de ser caminos complicados, pero por lo menos los derechos, yo siempre digo en este programa, los derechos fundamentales tienen que ser garantizados. Por lo menos eso es lo que nos ha enseñado el hecho de vivir, por otro lado, ya tantos años en estos países, ¿no? O sea, pueden ganar unas derechas como unas de izquierdas, hay mínimos derechos garantizados. En nuestro país, todo lo contrario. O sea, ya no solo el hecho de consumir o no consumir, sino qué derechos tiene la juventud a veces de sentirse muchas veces expulsada, como pasó en los años 90, fines de los años 90, ¿no? René, repito, ya me encantaría que este diálogo siga de largo. Babel Latino tiene esta pequeña ventana, pero que siempre está abierta. Así que déjanos tu mensaje a quienes nos escuchan y decirte, pues aquí nos quedamos con una pausa para volver a conversar en un tiempito de lo que es el proceso electoral ecuatoriano desde tu mirada. Me alegra tanto el haber podido estar aquí y el haber podido compartir un tiempo contigo y con todos tus oyentes. Por supuesto, felicitarte por la labor que haces, porque desde luego todo foro en el que podamos vertir ideas y dialogar es, creo, lo más necesario en estos días, ¿no? Y bueno, yo estaré encantado siempre de poder asomarme a esta ventana que abre y gracias de nuevo por haber contado conmigo. Gracias a ti, René. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en Babel Latino 452. Una vez más, saludamos a todos nuestros seguidores y oyentes de Radio Pichincha en la mitad del mundo, Ecuador, en nuestro país. También a Radio Sensación en Murcia, España, y las redes de Facebook Live y YouTube, que saben muy bien que pueden vernos en cualquier momento y en cualquier lugar en podcast. Está aquí mi invitado, y estábamos conversando con Pato. Pato, nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca hemos tenido mucha oportunidad de compartir físicamente, casi siempre en estas circunstancias virtuales. Pato está muy cerca de Londres, ya desde hace 30 años que también migró. Y estábamos conversando qué nombre le pondremos. Él vive en Norwich. Dime tú si pronuncié, no, ya pronuncié malísimo, así que me dirás tú, Pato, ahora que te saludo. Bienvenido, Pato. Muchas gracias por haberme aceptado esta invitación de Babel Latino. Hola Janet, un gusto, un gusto. Bueno, yo te he estado viendo tus programas, hemos hablado un poco y un gusto estar contigo, o sea, ¿no? O sea, vivo en una ciudad a 2 horas de Londres, se llama Norwich. Ahí estoy como hace 6 años más o menos en esta ciudad. Y arrancando, trabajando, creando, eso, o sea, ¿no? Y sin alejarme de una parte de lo que también amo, porque parece que amamos diferentes partes, y eso, la política, como la vida, el amor, todo metido en una sola. Medio romántico, ¿no? En todo. Así es, Pato, así es. No solo has estado allá en Londres y ahora que vives donde estás, ¿no? Con un negocio que me contabas, que me parece muy interesante, ese emprendimiento que estás haciendo tú y tu familia. ¿No también estuviste en España algunos años, ¿no? Sí, yo llegué a España, yo emigré a España en el 94 y ahí viví. O sea, mi hijo vino con la mamá para acá, yo me vine luego y ahí viví hasta el 2010, creo, 2010 o 2012. En las fechas soy un poco volada la cabeza, entonces, y de ahí me vine para acá, para Inglaterra, y me quedé y hasta ahora. Y hemos emprendido algún negocio aquí. Y ahí estamos dándole, viviendo Qué con el bien. negocio
Dale para adelante. Qué bien, mira, eso te digo que me alegro un montón y te felicito por esa, no es fácil para los migrantes y eso también, y salir adelante no es fácil y poder tener una oportunidad, abrirse esa oportunidad es lo fundamental. Sin embargo, el día de hoy em, quisiera que desde tus voz migrante, desde tu voz ecuatoriana, desde lejos de donde estamos, por eso vamos a buscar un nombre para esta rúbrica, se diría para esta, ¿cómo ves la situación del Ecuador? ¿Cómo ves la situación migratoria? ¿Cuál es el estado de ánimo que tienen nuestros ecuatorianos también de los que estamos lejos? Un poquito todo. Ahí hazte una ensaladita de palabras para poder contarnos la percepción que tienes tú, Patricio. Mira, sobre la inmigración, o sea, cuando llegué, me acuerdo cuando llegué a España, yo me asombraba porque iba a ver un trabajo, yo hacía un currículum, les daba el currículum y la gente que estaba en hostelería mucha gente no sabía qué era el currículum. Yo me quedaba sorprendido. Y bueno, me metí a estudiar la gastronomía española, hice catas de vinos, de cafés, de aguas, de todo lo que es hostelería o de turismo, ¿no? Hice todo un curso de eso y de ahí hice carrera, todo eso. Entonces, he tenido contactos con gente de todos los países, de muchos países, más que todo, tanto latinoamericanos como europeos, como todo, ¿no? Pero hay una clave ahí. ¿Por qué cuando somos morenos de piel, como yo los llamo, nuestra piel morena, mezclada del barro con el fuego, que no nos pueden romper, somos fuertes en eso, ¿no? Como un ladrillo quemado ahí, o sea, que no nos rompen por ningún sentido porque somos luchadores en todo nivel, tanto para emprendimientos como para la política. Y por eso hasta a la edad que tenemos, estamos yendo ya a cumplir, yo, por ejemplo, voy a cumplir este diciembre 60, yo siempre he estado viendo a mi patria como los blancos que han gobernado la mayoría, han gobernado, que han sido hijos de inmigrantes, han desfalcado al país, no una vez, sino muchas veces. Y se creen ellos los de cuello o de cisne blanco, de cuello largo. Y cuando uno se les iguala aparentemente dentro de las ganancias económicas, ellos no aceptan y nos criminalizan porque tenemos ideas diferentes, porque no olvidamos de dónde venimos, no olvidamos nuestras luchas. Entonces, es una condición muy difícil. Y lo que está pasando en Ecuador, están siendo unos genocidas estos políticos actuales. Son genocidas porque están expulsando a muchos ecuatorianos que son parte de la patria, originarios, hijos de originarios. Están expulsándolos de nuestra patria económicamente, solamente por lucrarse ellos. Acá en Europa, por ejemplo, yo estoy en Inglaterra. Mira, es un estado construido que, que les da subvenciones a los pobres, que a las madres solteras les ayudan, que la educación es no gratuito en el 100%, pero tienen unas ayudas. Cuando van a la universidad les hacen préstamos que paguen luego cuando trabajen. A las madres solteras, si se han separado o lo que sea con sus hijos, si no tienen trabajo, les dan una casa, un departamento para que vayan a vivir. Les obligan que busquen trabajo y todo eso. Y en Ecuador, en Latinoamérica, ¿qué hacen? Eso es genocidio lo que están haciendo ellos con el ser humano, con los latinoamericanos. Así es. Y una de las cosas que se veía eh, en los cuadros de la situación económica ecuatoriana es que ha vuelto a ser uno de los primeros ingresos de las divisas de los migrantes.
porque más que nunca en las necesidades de las familias que se quedaron en origen en nuestro país, están sin trabajo. La gente joven no tiene Exacto. oportunidades y, y la migración sigue siendo, sin contar el nivel de migración que se ha dado en estos últimos años de gobiernos, como dices tú, genocidas, porque a otro punto no se los puede llamar cuando nuestros ecuatorianos se ven obligados a, una vez más a pasar esas fronteras a los Estados Unidos, arriesgando la vida, arriesgando la seguridad, e incluso niños, niñas, menores de edad. Es una situación muy dramática. Y si no vienen a Europa más es porque hay la visa, porque si no estuviéramos como en los Exacto. años 99 que venían aviones llenos de ecuatorianos para acá, Ujú. eh, y que prácticamente poblaron y poblamos, digamos, Europa con ecuatorianos que antes Yo me no acuerdo, éramos migrantes, ¿no? O sea, que ahora somos una verdadera comunidad migrante, los ecuatorianos y ecuatorianas. yo estaba como ya 5 años en España, cuando en el 99 el banquero Lazo, con todo lo que hizo, expulsó a cuántos, 500.000 llegaron solo a Madrid, 500.000. O sea, era un sangramiento de lloriqueos y de todo de nuestra población, de nuestra gente, todo, pobres, clase media, todo. O sea, y ahora vuelven a repetir con lo mismo. Pues este presidente actual, o sea, que se creen que van de honestos porque se ponen un traje de lana, no, bueno sería que de lana, ¿no? O sea, de cashmere o Corte Inglés, como quieren ellos aparentan, ¿no? Con sus bolsos, su mujer que va con esos bolsos que le vi, con un bolso que vale más de 3.000 No, euros es usando. vergonzoso y creen que ese es el modelo, es más, porque invitan a la Exacto, juventud a que hay que a que tener les el sigan. espíritu emprendedor. ¿Cómo ves en ese sentido los ecuatorianos que viven en ese caso? No estás en Londres, pero estás siempre muy conectado, como sé, con la comunidad, con la gente, con la parte política que ha sido o es una de nuestras debilidades. ¿Cómo ves el espíritu de los ecuatorianos en en este último periodo de crisis, donde entre mafias, asesinatos y ahora sin luz y a veces hasta sin agua, eh, una crisis que no se veía, bueno, que no se veía desde hace más de 30 años? Mira, yo le veo un poco estas decisiones que han estado haciendo en estos últimos 7 años, ¿no? Pero casi siempre han hecho, que quitándole los 10 años del Correa, siempre han hecho. Poniéndole un poco el tiempo que Alfaro también hizo, siempre han hecho. Más de 200 años de democracia que llegamos desde 1830, siempre han desfalcado al país. Gente que en el fondo no son realmente originarios ecuatorianos. Y yo creo que mi pensamiento, son ellos también emigrantes, ex europeos o es con unas debilidades que se han ido ellos creando ahí, por eso hoy aplican esas debilidades que eran de lo peor, ¿no? No sé si decirlo, carcelarios, presos, de todo, y por ser de tez blanca, llegaron a posicionarse en nuestras comunidades y ahora dictaminan este tipo de políticas que rompen al Estado totalmente. Aquí, por más derecha que sea el gobierno, acabamos de tener un gobierno conservador aquí en Inglaterra más de ¿cuántos años atrás? Más de 12 años. Claro que ha dañado la economía, pero no se ha ido pues con esas ayudas que les hacen a la gente. Han querido restringir, pero no han podido, porque las bases están bien establecidas. No pueden romper fácilmente las reglas del Estado. El Boris Johnson está siendo investigado porque rompió las reglas en el COVID. Se reunía con él y está siendo investigado y le dan de vez en cuando le sacan en la noticia. ¿Y qué hacen en nuestros países? El ASO se va a disfrutar en Estados Unidos todo el dinero que se ha llevado
ilegalmente del país, Y Novoa cada haciéndose vez y sus cuando acuerdos. se Exacto. inventa para viajar. Ese nació allá, ese nació allá, ¿no? ¿Y por qué no emprende ahí en Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha hecho funcionario de Estados Unidos? Porque es incapaz. No puede hablar 5 minutos continuos. Mira el último discurso que le da ese. Estaba viendo el video de lo que condecora al papá. Me parece muy bien, pero decórele en su familia, decórele en cualquier parte. Y la forma de hablar, que da pena escucharle. Y no porque si puede hablar español o no, o sea, tartamudea o lo que sea, es porque no tiene lectura, no tiene conocimiento. Nos hemos dejado llevar, nos venden ese marketing que tienen, porque tienen mucho poder económico, nos venden ese marketing barato y que nuestros jóvenes quieren llegar a ser como ellos aparentemente, La cuando no verdad. hay ayudas, cuando no hay nada, o sea, No, el Estado quebrado, le quiebran al porque Estado. son proyectos oligárquicos que siempre hablamos aquí en el programa, proyectos donde privatizan todo, ¿no? Y como dices Exacto, tú, a nivel mundial el capitalismo lacerante va queriendo privatizar todo, pero aquí no se puede, porque hay reglas. Aquí también estamos con la Meloni. exacto, En no te fin. pueden saltar fácilmente. Ujú. Patricio, este diálogo nos daría para no terminar nunca porque son demasiadas cosas. Tú ves Exacto. en tu análisis, desde tu mirada, desde tu realidad. La próxima semana esperemos tenerlo también a tu hijo en el programa, porque también necesitamos esa visión de de los jóvenes de la segunda generación que emigraron cuando eran todavía niños, como nos pasó a ti y a mí con nuestros Ujú. hijos. em, Ves una perspectiva, ves una posibilidad, ves desde nuestro mundo migrante, incluso desde nuestra realidad, que puede cambiar. No tenemos la varita mágica, pero ¿cuál es el llamado a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan en este momento a través de Radio Pichincha, especialmente, y Radio Sensación en Murcia, a través de Babel Latino, de esas voces migrantes? Yo siempre me he preocupado por la educación de los jóvenes, ¿no? O sea, y a veces critico porque, por ejemplo, yo no sé de cuántos millones de ecuatorianos, por ejemplo, solo ecuatorianos, porque colombianos hay casi igual, y salvadoreños, y chilenos, y peruanos, y toda América Latina, ¿no? Metido. Yo no sé cuántos son, pero yo sí siempre les he empujado a que estudien, pero aparte de que estudien el colegio, ¿no? Que lean, que se autoeduquen, ¿no? Empujarles. Yo, por ejemplo, he puesto ese granito de arena. A veces con los hijos nos rebosamos la boca, ¿no? Y se nos va la saliva, porque son nuestros hijos, son nuestra sangre y creemos lo más bello y lo más hermoso. Pero yo digo, si no les educamos políticamente, si no les educamos conciencia política, si no les hacemos que ellos sean críticos, constructivos a lo que estamos viviendo, no va a pasar nada. Van a venir como este que llegó y como nos van, aunque tengan títulos, doctores, abogados, o cualquier tipo de título universitario, van a ser presa fácil del sistema, muy presa fácil. Entonces tenemos que a nuestros hijos irles cuando comemos, cuando nos reunimos, hablar de todo. Como yo digo así, hablar a calzón quitado de todo, dialogar, no discutir, dialogar, llegar a acuerdos. Eso sería lo más bonito para nuestros hijos o nuestros nietos, yo, por ejemplo, cuando tenga, que no sé cuándo, pero cuando él se decida. Entonces, todo eso sería bonito. Los emigrantes que están aquí, mira, hay muchos chicos, yo estaba viendo recién lo que ayer ha jugado Ecuador al fútbol y me saltó ahí por ahí en YouTube, de chicos que son hijos de inmigrantes que son futboleros, les encanta el fútbol y están queriendo ser profesionales. Y dejan de no pertenecer a Inglaterra o España y van por Ecuador, van por Colombia y se apuntan a lo que ellos sienten su patria,
a pesar que han nacido muchos aquí, son descendientes de latinos, a pesar que lo que sea, se dirigen a su patria, regresan a ver a su patria. ¿Y la oligarquía qué hace? Ve a su patria. Si cuando apenas desfalcan todos los bienes del Estado, todo ese dinero, todo eso se llevan solo a Estados Unidos. Es geopolítica de ellos, ¿no? Solo Estados Unidos. ¿Por qué no emigran ellos a Europa? Porque saben si hay una denuncia. Aquí va a funcionar, quiera que no, de alguna manera. Pero en Estados Unidos, y eso es lo que estoy llegando ahorita, hablo de eso, por ejemplo, me está acordando del Correa, que le han quitado la visa. Yo creo que ese señor tiene que sentirse contento de que le hayan quitado la visa los gringos, porque ese es un camino de que está yendo en correcta posición. Así es. Nosotros toda la vida antiimperialistas desde chiquitos, como se dice. Mi querido Paco, Exacto. mira, Pato, yo me encantaría seguir dialogando, pero hoy te digo, esto queda en una línea, digamos, conductora de lo que va a ser este nuevo espacio de Babel Latino que siempre lo hemos tenido, pero de que las voces de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos tan lejos y después de tantos años, tenemos que dar un llamado, una voz como lo estás haciendo Ujú. tú, un decir no, no nos dejemos seguir gobernando de gobiernos que no hacen otra cosa que robar y nosotros que estamos en otros países, como en este caso Europa, eh, que de uno u otro modo siguen siendo modelos de bienestar y eso depende de la inversión del Estado. El Estado debe proteger esos derechos fundamentales, como digo muchas veces en este programa, Exacto. y nosotros podemos dar fe de eso, porque pese a las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en la migración, hoy que somos parte de esta nueva realidad, sabemos las condiciones de poder tener derechos, que en el Ecuador, en cambio, parece que no, que todo el privado es solo eso funciona. Paco, te voy a dejar para un mensaje, digamos, no final, sino de pausa, penúltimo, y que nos volveremos a ver y estaremos aquí cuando tengamos que contar cosas, Janet, tenemos que hacerlo. Babel Latino está para esto. Janet, tú que estás haciendo de alguna manera este tipo de periodismo reivindicativo y todo, me recuerdas cuando me leía un librito de Arnulfo Romero, del cura Arnulfo Romero salvadoreño, que hablaba sobre el tipo de periodismo, ¿no? Porque hay muchos que se creen honestos y todo, como por ejemplo Carlos Vera, ¿no? Yo sé una historia de Carlos Vera. Cuando yo estaba en Quito, cuando yo vivía en Quito, ese señor que habla de honestidades, le daban viajes gratis para que vaya a Bahía de Caracas, a la playa de San Vicente. Le daban el hotel de 5 estrellas. En avión le mandaba todo el catering y con los vuelos pagados de los camareros, de los saloneros, para festejar en el hotel ese ahí. Él habla de eso, de honestidad, por ejemplo. Mira, ¿no? Este oligarca que está gobernando hoy acusa a los que no tienen esa misma tendencia política, acusan de narcotraficantes, de narcopolíticos. Hagámosle el chino Nebot, que era el hijo de Febres Cordero, que él no tuvo, Febres Cordero no tuvo un hijo, y él era el adoptado, digámosle. ¿Qué sabe él de la relación con el, ¿cómo se llamaba este Jorge Reyes, con el Lojano? Él tiene que decir esas cosas. ¿Qué relación había ahí, ese núcleo en ese tiempo? Porque yo sí estuve en una fiesta de ese señor que él inauguró, fui ahí, y en el teléfono habló sobre eso con él. O sea, ese tipo de relaciones, y luego culpan a otras personas y van de honestos porque se ponen, como te decía, trajes caros y todo eso, cuello blancos. Bueno, nosotros, Entonces, entonces por eso yo te decía, recordando a Nurpo Romero, ¿no? Que ese tipo de comunicación, la que tú estás haciendo, hay que seguir adelante felicitándote, porque es una comunicación real, sincera, para las mayorías, sin mentiras. y Entonces, eso depende mucho de las voces de, como la tuya,
No tendría razón de ser babelatino si yo me pondría aquí delante del micrófono a hacer monólogos como lo hace justamente el innombrable Carvera, que es una vergüenza de periodismo, de utilización, porque al final lo que hay atrás es como decías, o sea, el cuánto les pagan. Nosotros lo hacemos esto porque creemos que nuestras voces tienen que ser escuchadas. Y entre nosotros mismos, ser siempre solidarios y darnos esta oportunidad de no quedarnos callados y llamar a esta juventud a que no callemos y que ya es el momento de decir basta, basta, no nos pueden seguir destruyendo un país tan maravilloso como Ecuador y nuestras voces migrantes con Babel Latino, Pato, seguiremos aquí. Gracias a ti por estar. Un gusto, cuídate mucho. Cuídate y saludos a todos, a los que nos vayan a ver, a los que nos escuchen, que desde acá, el granito de arena, para seguir con vida, pero con una vida bonita, con una vejez bonita que tengamos, ¿no? Que el Estado se comprometa. Muchas gracias por tu invitación. Y hasta la próxima entonces, Paco. Pato. Un beso grande, cuídate. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. El barrio San Sebastián es uno de los más antiguos de Quito. En sus calles podemos encontrar rincones de gran belleza arquitectónica, como por ejemplo el muro de la calle Portilla. Entre luces diurnas o con las penumbras de la noche, la luna, los faroles y la iglesia brindan un espectáculo maravilloso para los ojos. Y más. También se puede encontrar con duendes y con demonios. Muy buenas noches. En este momento soy morador del barrio de San Sebastián. Tengo 42 años en los cuales vivo en este barrio. Nací en Quito y soy quiteño de corazón y se entrena. Como pueden ver en esta parte de aquí, esta es la primera iglesia de San Sebastián, la primera construida, la primera iglesia de San Sebastián, en los cuales después lo construyen a los años después pasados, siglos pasados lo construyen y lo hacen la iglesia, el monasterio grande de San Sebastián. Entonces, en los cuales, en esta parte de aquí, eran, se podría decir, no eran casas, eran donde les enterraban a los padres, a los curas, o a su vez a las monjitas. Eso era. Ahora vueltas son 3 casas en los cuales ya no son catatumbas o a veces circunstancias. Sí se ha encontrado restos así de padres, o sea, anteriormente, porque las remodelaciones de las casas que se hacían anteriormente. Eso es lo que hice. Y no hay así historias de fantasmas y esas cosas que hay. Sí, fantasmas. Ahí en esa parte de ahí se sentaba un duende. Hace años atrás, en esa parte, era, ¿cómo se llama? Donde tocaba la campana, el campanario se podría decir. Ahí ya sabía asomarse un duende, a eso más o menos de la 1 o 2 de la madrugada. ¿Y qué hacía? Te molestaba, te botaba piedras desde arriba. Te botaba piedras, exactamente. Nada más. Había también, a una persona se le apareció el diablo, que salía de ahí, de aquí de esta iglesia. Salía a amedrentar, desde ahí salía a amedrentar, que se decía que salía un diablo de color rojo vestido completamente y salía a amedrentar a veces tipo 12, 1, 2 de la mañana, en lo que era quiteño hace años atrás. ¿Eso será en qué año? ¿Qué les diría? Del 80 y... no más, del 83, 80, no. Pero de todas maneras es algo reciente, no más. No. 40 años atrás. Puede ser hasta más, porque como vuelvo y repito, esta es la primera iglesia en los cuales se hizo de San Sebastián. Por eso se dice vuelta de que es parroquia de San Sebastián, santuario del Señor de la Justicia. Qué bien. Y bueno, ¿y el duende ya no asoma más? No, ya no. Eso era hace años, cuando había el campanario antiguo. Campana, sí, sí, porque veo que no hay campana ahora, ¿no? Pues antes era el campanario. Ajá. Exactamente. Después ya le digo, vuelvo y repito, hace años atrás, esta es la primera iglesia de San Sebastián en los cuales vuelta ya lo realizaron, ¿no? Por eso digo, no era nada de casas, era cementerios, sepulcros para los padres o a su vez para las monjas.
Janet, como todos los fines de semana tenemos este momento triste de nuestra programación, que es la despedida. Hemos disfrutado de la información que recibimos, nos hemos preocupado, nos hemos alegrado, también hemos visto esta parte simpaticísima de San Sebastián en Quito y bueno, siempre va nuestro abrazo solidario y nuestra voz de aliento y de empuje a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior haciendo su vida y construyendo su futuro. Que nos comuniquemos a través de Babe Latino resulta muy bonito, que vayamos mostrando cómo son sus vidas ahora y que el Ecuador entero pueda saber de ellos. Qué bonito el programa. Janet, ¿cómo te pareció a ti? Sí, de igual manera, yo siempre termino más que triste, contenta y con ganas de seguir. Ya te digo, hace unos años dije, ya basta, basta, Babel. Creo que llegó su momento de cerrar. En cambio, Babel da para que toda la gente, quien quiera, pues sea parte de este diálogo abierto al mundo y abierto a que cada uno diga lo que piensa, lo que cree y que la cultura no falte y que el arte no falte y que igual la interculturalidad, porque ya invitaré también a italianos, así tengo que traducir. Así que seguimos adelante con Babe Latino. Pues después está ahora mismo, agradecemos una vez más a Radio Pichincha, a Radio Sensación, a nuestras redes, a Ricardo Paz y quédense con la pizarra que estamos aquí en Radio Pichincha. Janet, antes de despedirnos, quiero invitarte a que tú también te pongas de moda. Ah, no. Esto de la luz. Aquí hay unos restaurantes que hacen los miércoles a veces que se llaman a media luz y ahí uno cena, pero va en plan romántico. No, no, que no se ponga de moda que se nos vaya la luz. No, no, no. En Ojalá forma se solidaria, resuelva, en forma se resuelva solidaria. lo más pronto. Sí. No, se resolverá. Estamos a poco de cambiar gobierno. Yo no digo que va a resolverse todo, pero que este gobierno es uno de los tantos peores que hemos tenido estos últimos años. Jorge, te En abrazo efecto, y así es. vamos a ver, nos vemos aquí la próxima semana con Nos descubrimientos vemos la y próxima semana. Un abrazo grande todos para nuestros todos. invitados. Hasta la próxima. Babe Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.